Y cuando nosotros entramos en este sentido de vida, de servir, de ayudar, de apoyar, de dar, nos empezamos a sentir más felices, nos empezamos a sentir con más ánimo. Que a veces sí, la vida nos pega bien fuerte y a veces no sabemos por dónde, y es cuando perdemos este sentido y sentimos este vacío existencial o esta crisis existencial, ¿no? Pero ¿qué me regresa a poder estar otra vez en este sentido? Es, primero, decirle que nos bombardean día a día con las redes, con la publicidad, con todo, en donde aparentemente tenemos todo, pero no tenemos nada. Estamos llenos de cosas, pero estamos vacíos. Cuando tenemos nuestro problema, lo tenemos como embarrado en nosotros. Y las figuras terapéuticas, cuando las vamos acomodando y vamos acomodando nuestro problema, vamos haciendo este autodistanciamiento y nos vamos dando cuenta de muchas cosas que no nos damos cuenta cuando no lo vemos, ¿no? En esta, como yo lo digo, como en esta águila que está volando, ¿no? En la logoterapia, algo que me encanta es que Víctor Frank habla de las 5 vías hacia el sentido. La primera es la unicidad. La unicidad es conocerme, quién soy, quién eres tú, no hay otro Alfredo Suárez, o sea, eres tú único, qué te gusta, cuáles son tus cualidades, cuáles son inclusive tus defectos, qué estoy eligiendo en mi vida. Esa sería como la segunda, y esa nos lleva a la responsabilidad. Saludablemente es tu espacio para la búsqueda de la salud física, mental, emocional y espiritual. Atrévete a romper los viejos paradigmas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Saludablemente. Recuerden, si les gusta el video, compártanlo, denle clic a la campanita y suscríbanse a este canal. El día de hoy estoy muy contento porque tengo una gran invitada, a mi amiga Sandra Kalash. Una gran amiga, Sandra Kalash, que es terapeuta en medicina alternativa, es logoterapeuta en figuras terapéuticas, está haciendo justamente una maestría en terapeuta de arte y nos va a platicar de una de las nuevas terapias que está justamente desarrollando y que es muy interesante para mí, es parte de lo que yo he manejado desde otra línea, digamos, terapéutica, pero todo nos lleva a un mismo punto, la sanación integral de las personas. Cada vez es más esta búsqueda de la sanación integral, sin quitar, sin hacer a un lado la medicina alopática, que es, siempre se lo repito, es muy importante siempre y cuando se vea de una manera integrativa. Y bueno, sin más, bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por darme este espacio. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir un poquito de lo que hago. Qué bueno, encantado y pues bueno, esperamos que no sea, que sea la primera, pero no la última de las veces que vienes a compartirnos tantas cosas que haces. Porque realmente todo lo que haces es muy variado, porque también, bueno, estás metida en todo el tema de las terapias florales, aromaterapia y todo este rollo. Entonces, siempre es en esa búsqueda, Platícanos, ¿cómo empiezas, Sandra? ¿Qué es lo que te lleva a entrar en este mundo y salirte del mundo empresarial? Pues básicamente, déjame contarte que para mí todo suma, ¿no? Entonces, todo lo que he estudiado me ha llevado como a ponerlo dentro de la práctica en el consultorio. Y lo padre de esto es que de todo esto que mencionas, es como ir viendo qué necesita el cliente y surge la magia en el consultorio, ¿no? O sea, de hecho, con lo que arranco es con la logoterapia, que la logoterapia nos invita a trabajar con nuestro sentido de vida. Platícanos, Sandra. ¿Qué es, para empezar, ¿no? Porque tenemos que empezar por alguna de las técnicas que manejas. Sí. La logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es una psicoterapia que la descubre Viktor Frankl. Y Viktor Frankl empieza a entender, que esto es bien interesante, empieza a entender desde que él es muy chico, cómo el hombre, cuando tiene un sentido, tiene un para qué en la vida. Pero sobre todo, déjame platicarte un poquito de la logoterapia, ¿no? El hecho de nace en el siglo XX, a mediados del siglo XX, Viktor Frankl empieza a descubrir que, porque aparte, déjame decirte que crece bajo la sombra de dos gigantes, ¿no? Que crece bajo la sombra de Freud y de Adler, que obviamente trabajan con toda esta parte del psicoanálisis, y para la logoterapia fue muy difícil como buscarse un camino, posicionarse, ¿no? En la parte de la psicoterapia. De hecho, para Viktor Frankl, él empieza como a debatir con ellos, ¿no?
la importancia, ¿no? Uno hablaba como del placer, otro del poder, y él decía, mientras el hombre tenga un sentido de vida, tiene un para qué en la vida, ¿no? Y llega a América en los años 60 y pues empieza a abrirse camino con las terapias humanistas de Carl Rogers, ¿no? Básicamente, así es como se introduce la logoterapia a América. Etimológicamente, Ajá. ¿qué es? Etimológicamente tiene que ver logo con sentido, terapia, curación. Muy bien. Una de las cosas interesantes que, vamos, por más duro que suene, nosotros, creo yo, desde antes de nacer escogemos quiénes van a ser nuestros entrenadores. Y a veces, cuando nuestra misión es muy grande, los entrenamientos que tenemos, los entrenadores que tenemos, son terriblemente severos. Los entrenadores que llevan a los jóvenes a las Olimpiadas no son suavecitos en lo absoluto. Y este hombre, bueno, pues su entrenamiento fue en un campo de concentración. Correcto, exactamente. De hecho, Víctor Frank vive en las interguerras de la Primera Guerra Mundial. De hecho, ahí, porque él es era un doctor, neuropsiquiatra, empieza a trabajar con jóvenes que acaban de salir de la Primera Guerra Mundial. Y empieza, porque siempre fue como muy inquieto, ¿no? Entonces empieza a ver como qué es lo que les motiva, qué es lo que les lleva a poder seguir a pesar de todo lo que vivieron en la Primera Guerra Mundial. Y empieza a trabajar con ellos y empieza a ser parte de la logoterapia, ¿no? Como parte de su sentido de vida de él. Pero después, posteriormente, entra a cuatro campos de concentración. Entra a Auschwitz. Y en Auschwitz se da cuenta, ¿no? Que mientras la gente tuviera o sea, más bien los sobrevivientes tuvieran una motivación, no querían suicidarse. Y eso es bien interesante porque podía ver cómo el ser humano, mientras tuviera un para qué y una motivación, quería estar en la vida, ¿no? Y ahí él empieza a escribir y empieza a tramar como todo su libro, que saliendo del campo de concentración hace su primer libro, que es El hombre busca de sentido, que es un bestseller, que es este libro, ¿no? Y en este libro explica, bueno, todo lo vivido en el campo de concentración, ¿no? Y a partir de ahí él sale y vuelve a juntar, a recopilar toda esta parte de la logoterapia para poderla ahora sí compartir con el mundo. Yo creo que este libro es para toda la gente que está interesada en el crecimiento espiritual, en el crecimiento psicológico, en el crecimiento emocional, yo creo que es un must, es un deber tener ese libro, deber leer este libro. Cuando muchos de mis pacientes me preguntan, porque están en depresión, en ansiedad, me dicen, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito tiene la vida? Y la respuesta que siempre les doy es, ninguno. La vida no tiene sentido. La vida no tiene ningún propósito. El sentido y el propósito se los das tú. Correcto. Si tú no le das un sentido, si tú no le das un propósito a tu vida, no lo tiene. Y justamente el curarte a través de darle un sentido a la vida, esto es lo importante. La logoterapia no es tan conocida, hay mucha gente que pues le ha de sonar raro el nombre, pero es tan importante que, como decía Viktor Frankl, si nosotros podemos darle un sentido a la vida, nuestra vida se prolonga, nuestra salud mejora, nuestro impacto en la sociedad mejora, ¿no? Es más importante, y el efecto multiplicador que siempre hay es como tirar una piedra en el agua. Estas ondas que se van generando y que van llegando a más personas. Cuando tú tienes un sentido, y el sentido normalmente lo encontramos en el servicio, y cuando nosotros entramos en este sentido de vida, de servir, de ayudar, de apoyar, de dar, nos empezamos a sentir más felices, nos empezamos a sentir con más ánimo y con más propósito. No sé si nos puedes ampliar este tema. De hecho, de esto hablaba Víctor Frank, ¿no? De la importancia del servicio, pero sobre todo, Víctor Frank hablaba que vamos teniendo diferentes sentidos en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de estos sentidos es, por ejemplo, yo ahorita estoy en tu programa y este es un sentido que tengo ahorita, ¿no? El poder estar acá, y después voy a tener otro sentido cuando esté con mis papás, ¿no? Y después voy a tener otro sentido cuando pueda compartir con mi familia. Y esto se llaman sentidos del momento, así lo llaman, ¿no? Y los sentidos del momento hacen mi sentido de vida. Que esto es bien importante porque muchas veces la gente está desde una forma muy automática y se olvida de sus sentidos, ¿no? Los sentidos del momento vienen desde ¿qué me gusta? Preguntarme ¿qué me gusta? ¿Qué me motiva? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Y por qué estoy mucho en el deber ser y no en lo que quiero realmente ser?
Y cuando juntamos todos estos sentidos del momento, me llevan a un sentido de vida, ¿no? Pero inclusive me llevas a pensar como en esta frase que dice Viktor Frankl, ¿no? Que a veces no podemos cambiar la situación, ¿no? Pero tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto me lleva como a pensar que a veces sí, la vida nos pega bien fuerte y a veces no sabemos por dónde. Y es cuando perdemos este sentido y sentimos este vacío existencial o esta crisis existencial, ¿no? Pero ¿qué me regresa a poder estar otra vez en este sentido? Es, primero, pues verme a mí, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, estamos en esta forma de querer estar para todo el mundo, hacer, ¿no? Y nos olvidamos realmente de quiénes somos y qué queremos, ¿no? Esa es una. Y otra es como realmente ver que lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer me motiva y me lleva a realmente sentirme vivo. Porque era lo que le decían estos jóvenes acabando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto es lo que me vuelve a hacer sentir vivo. Y eso es lo que lo hizo a Viktor Frankl sentirse vivo otra vez, ¿no? El tener este servicio para la gente, pero sobre todo que recuperaran este sentido. Creo que aquí es un poquito como empezaba yo, preguntándote, ¿qué hace que una mujer como tú, viniendo de una familia de grandes empresarios, de pronto esté ayudando gente, y de pronto esté tan metida con este interés de ayudar a otros, que evidentemente a nivel empresarial, pues seguramente igual que a mí nos ven como bichos raros en la familia, ¿no? Nos ven como bueno, ¿y dónde quedó la parte práctica? Hacer dinero, crecer, O sea, ¿qué es lo que a ti, Sandra Kalash, te mueve? Me encanta esta pregunta. Y creo que yo me sentí en el momento de mi vida donde no tenía un sentido, ¿no? El entrar a la formación de la logoterapia hizo que me sintiera viva otra vez, ¿no? Viva en el sentido de preguntarme qué era lo que yo quería en la vida, ¿no? Y bueno, este servicio, ¿no? Que dices que me ha dado un sentido de vida. Aparte, está muy, muy profunda tu pregunta, porque una cosa no está peleada con la otra, ¿no? O sea, puedo ser esta mujer empresaria, pero también puedo ser esta logoterapeuta y terapeuta corporal. Y creo que esa es la mayor riqueza, porque el poder estar con mis pacientes me llena el alma, ¿no? Eso es una riqueza que el dinero no puede comprar, ¿no? Y me encanta que cuando estás respondiendo esta pregunta se te ilumina la cara. Sí, sí, sí. La sonrisa te cambia. Y esto creo que es esta parte que mucha gente no entiende. La gente que está tan metida en la parte material, en esta vorágine, en esta sistema, podríamos decirle, que nos bombardean día a día con las redes, con la publicidad, con todo, en donde aparentemente tenemos todo, pero no tenemos nada. Estamos llenos de cosas, pero estamos vacíos. Qué parado. Y en el momento en el que te pregunto esto y cambia tu cara, cambia la sonrisa, es como dice de repente la gente, no sé qué estás fumando, pero dame de eso. ¿Qué te está haciendo cambiar tu rostro? ¿Qué te está haciendo cambiar tu postura corporal? ¿Qué te está haciendo cambiar? Entonces, platícanos un poquito, ¿qué es esta parte de cambiar gente? ¿Cuáles son otros métodos? Porque además, digo, la logoterapia, Viktor Frankl, extraordinario, como les digo, más que recomendable, pero además las figuras terapéuticas, pero además la aromaterapia, pero además los protocolos florales, pero además toda esta bioenergética a través del cuerpo, del movimiento. Pero a veces de todo esto, ¿qué es lo que te ha ido moviendo a cada una de estas técnicas? Te platico un poquito de primero lo que estás haciendo conmigo. En logoterapia lo llamamos diálogo socrático, que es un método que trabajamos, ¿no?, con preguntas y respuestas. Y viene, ¿no?, de esta parte de Sócrates, es muy filosófico, pero en que tú te vayas como dando cuenta y el paciente tenga sus mismas respuestas, ¿no? Pero esto justo que estás haciendo lo trabajo en el consultorio, ¿no? Con el diálogo socrático, ¿no? Otra de los métodos que me encanta, que es el autodistanciamiento. El autodistanciamiento lo trabajamos con las figuras terapéuticas. Para el que no sepa, las figuras terapéuticas, tengo algunas aquí, ¿no?, que son como estas figuras que lo que van representando
es nuestro sistémico familiar. Y es súper padre porque muchas veces cuando tenemos nuestro problema lo tenemos como embarrado en nosotros. Y las figuras terapéuticas, cuando las vamos acomodando y vamos acomodando nuestro problema, vamos haciendo este autodistanciamiento y nos vamos dando cuenta de muchas cosas que no nos damos cuenta cuando no lo vemos, ¿no? En esta, como yo lo digo, como en esta águila que está volando, ¿no? Y está viendo como todo un panorama desde otro aspecto, ¿no? Entonces, con las figuras terapéuticas podemos ir trabajando distintos tipos de problemas y lo maravilloso de esto es que el paciente va resolviendo solito, ¿no? Otra de las técnicas que uso es arteterapia, que lo mágico de esto es que no pasa por el subconsciente, es del inconsciente al consciente. Entonces, de que le dices al paciente, dibújame tu problema, o sea, es increíble cómo va él sacando la respuesta inmediatamente ahí, ¿no? O sea, dibuja el problema y después dibuja la respuesta y es algo mágico, ¿no? Es parte de lo que hago dentro del consultorio. Hasta el uso de los colores, ¿no? Es lo que representa cada uno de los colores a nivel emocional. Fíjate que justamente aquí en este estudio, en Encuadro, que es Encuadro, es por ahí, si checan en nuestro canal de YouTube, hubo una entrevista a Ramón Pejos. Ramón es no solamente es propietario de este estudio que nos hace el favor de facilitarnos, sino además es artista y tiene una obra extraordinaria en donde cada una de las obras, tú ves, por ejemplo, una obra donde pues aparentemente es una escena, pero tiene a lo mejor 120 fotografías mezcladas, cada una representando algo y cada una representando una etapa de su vida que en ese momento sentía y plasmaba y todo. Y entonces, impresionante esta parte de la arteterapia. Yo no me considero nada artístico, pero me encanta ver esta parte, esta transmisión de las emociones. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes atorado algo y no puedes manifestarlo, no puedes sacarlo, hay que sacarlo de diferentes maneras, bailando, cantando, con el arte. Incluso tenía yo un amigo en la Riviera Maya que tiene una escuela de música y de pronto llegaban y como bote de basura llegaban y le echaban a él todo lo que traía, ¿no? Entonces él un día les dijo, a ver, tienes ahí no me acuerdo si un xilófono, era un instrumento de cuerdas, y le dijo, toca cómo te sientes. Y empezaron tan, así como que fuerte, los sonidos fuertes, y conforme lo iban sacando, los tonos iban cambiando. Y entonces decía, me siento mucho mejor. Y le decían, eres un extraordinario terapeuta. Y él me decía, Alfredo, o sea, yo no sé qué hice ni por qué lo hice. Simplemente les puse esto y dije, sácalo. Y hay gente que de pronto ponen botes de pintura, ponen un lienzo en blanco y dicen, ¿de qué color sientes las emociones? Y aviéntalas, sí. Y pone el pincel o la brocha o lo que sea. Y van cambiando las emociones y la gente va sacando todo esto. Eso es un poquito lo que tú haces con... Exactamente. De hecho, hay muchísimas técnicas de arteterapia, pero no se trata de saber dibujar bien, ¿no? Esto se conecta, como dices, con las sensaciones y los sentimientos. Y lo padre de esto es que vamos trabajando con distintas técnicas. Podemos trabajar desde enterrar tu problema en la arena, ¿no? Ir teniendo esa sensación de ir enterrando eso hasta un collage, ¿no? Para poder llegar a metas, distintas metas, hasta poder pintar con diferentes técnicas todo lo que vas sintiendo, ¿no? Entonces es la magia del arte, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser un artista. Es un artista que llevamos como dentro y nos invita a poder como explorar, ¿no? Ramón decía que había artistas y había artesanos. Decía que artesano es el que copia algo, el que hace algo sin darle un sentido. Y artista es el que está plasmando una emoción a través de esto. Ojalá puedan ver esa entrevista, es muy interesante de cómo él maneja estos conceptos también. Pero viene todo esto, sigue derivándose. Entonces, tú sigues evolucionando y entras en esta técnica que es el core. El core energetic, pero déjame decirte primero que también estudié mucho tiempo elixires aztecas, que son las flores mexicanas con las que vibramos, ¿no? Son más de 60 elixires, y flores de California y flores de Bach, que son las como más conocidas. Y entonces también meto esto a mi consultorio, ¿no? Para tratar de no dar alopatía, no es de que estemos peleados, pero trato de trabajar con el sistema floral para poder trabajar también con la parte emocional. Y posteriormente trabajo con toda esta parte de Core Energetics, ¿no? Que es mágico porque podemos trabajar, ¿no?
todos nuestros cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo intencional, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y espiritual en el Core Energetics, ¿no? Entonces, el hecho de que yo arranque las sesiones con el arraigo, ¿no? Que el arraigo es bien importante para podernos aterrizar, ¿no? Porque a veces estamos súper volados y entonces no sabemos ni dónde tenemos el celular y lo tenemos en la mano y se nos olvidan las cosas de qué iba a ser, pero no nos podemos organizar. Entonces, el arrancar con el arraigo es una bendición, ¿no? Y el que yo pueda mover a mis pacientes, ¿no? Desde esta parte de llegar y vienen súper enojados y entonces que contacten con esta parte que están enojados y después llevarlos como al cubo a poder como, ¿no? Cubiar el cubo y poder sacar su enojo es algo mágico, ¿no? Entonces, básicamente mi terapia, te digo, es la suma de muchísimas terapias y de un camino bien largo que he recorrido, que yo voy como viendo, ¿no? Que es la parte que te digo, la linterna, de que vamos acompañando al paciente a que vaya descubriendo con todas estas técnicas y voy viendo yo qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Y bueno, al final, sí se me ilumina la cara de poder ver el avance y bueno, parte también de la logoterapia es que es una terapia que fue lo que me encantó a mí, que sí apela al futuro para ver qué es lo que quiero lograr en un futuro, pero no es una terapia que se lleva tanto tiempo, ¿no? Que me lleva a estarle rascando. Sí, tocamos el pasado un poquito como para aprender, pero sobre todo es mucho trabajar en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, básicamente con todo esto formo lo que es mi terapia. Fíjate que ahorita que estabas hablando me vino a la mente un estudio que hicieron hace algún tiempo, en donde a la gente le daban $1,000 y en 2 grupos, dividían los 2 grupos y en estos grupos de control, a uno le decían, cómprate lo que se te pegue la gana. Si es $1,000 son para ti, cómprate lo que se te pegue la gana. En el otro grupo le decían, estos $1,000 son para que ayudes a alguien o le compres algo a alguien. En el momento, el grado de satisfacción medido a nivel estrés, a nivel neurotransmisores, hormonas y todo, era básicamente igual. Pero el de los que se habían comprado algo para ellos caía muy rápido. Pero el de los que habían hecho algo para alguien más se prolongaba muchísimo tiempo. Y entonces aquí hablaban justamente de la satisfacción que tenemos de cuando realmente damos, cuando hacemos algo por los demás, ¿no? Entonces es esto mismo que estás transmitiendo tú. Y que de alguna forma es un regalo para ti también. Cuando tú das, recibes también. Claro. Y aquí, pues mucha gente dirá, son técnicas que están poniéndose de moda, son terapias que van a pasar de moda. Sin embargo, si nos metemos en la Biblia, nos metemos en la Torá, cuando hablaban de sanar a los enfermos, decían, úngelos con aceite, pon las manos sobre su cabeza, sobre su cuerpo, y ora por ellos, ¿no? Y hablaban también de los hombres justos que lo hicieran. ¿Quiénes eran los hombres justos? Los que están en los libros de los hombres justos. Los que habían demostrado a través de su vida tener una congruencia entre lo que decían, lo que pensaban y lo que hacían, ¿no? O lo que sentían. Entonces, cuando pedían que la gente que fuera más congruente, la gente que tuviera más armonía, pusiera sus manos y ungiera aceites. Básicamente estamos hablando de aromaterapia, estamos hablando de ¿cómo se llama? Protocolos florales, estamos hablando de Reiki, de Quantum Healing. Estamos hablando de todas las técnicas que ahora se dice que están de moda. Ahí están, en ese gran libro. Hay tantas cosas que están ahí que de repente se retoman, ¿no? Como que la moda vuelve, pero siempre han estado ahí. Siempre la energía que nosotros ponemos o intencionamos en lo que hacemos. Antes se decía que teníamos que intencionar el incienso y las flores y el agua y que para dormir mejor y que la comida, ibas a comer y ponías tus manos, elevabas una oración. Y entonces era así como, sí, claro. Ahora vuelve a ponerse con estas nuevas, digamos, tendencias New Age en el de intenciona. Pero también ya a nivel científico, por ejemplo, Masaru Emoto, este científico japonés, que nos hablaba de cómo podíamos nosotros modificar la estructura molecular del agua, de los cristales, a través de
palabras, de música, de intenciones, cómo podían verse unos cristales hermosos o unos cristales terribles. Ponían discursos de Hitler y se ponían horribles, ponían heavy metal, se ponían horribles, palabras de te odio, te ignoro, o de te amo, te agradezco, y eran totalmente diferentes. Entonces, esta parte, de hecho, bueno, mi ex esposa cocinaba delicioso, y los pasteles, por ejemplo, cuando ella estaba en su periodo, no hacía pasteles porque ya no se suben los pasteles, y entonces ponía a las muchachas que nos ayudaban a que ellas lo hicieran, ella las dirigía, pero para que subieran. En los protocolos florales, en la aromaterapia, también se les dice a las mujeres que están en este periodo que no los hagan, porque la energía que están desprendiendo es 500 veces superior a la energía de desperdicio prostática. Entonces, por eso también se decía que se cruzaran las piernas, que no estuvieran con las piernas abiertas, sino era porque estuvieran, como diría mi abuelita, de ofrecidas, sino porque realmente estaban protegiendo al que estaba enfrente de que la energía que pudieran estar eliminando no le pegara al otro y el otro le saliera con un dolor de panza o de cabeza o lo que fuera. Pero esto lo menciono porque viene otra de las cosas que manejas tú, productos para la piel. Esta parte que tú haces, la parte terapéutica, dirías, oye, y toda esta parte del conocimiento de los protocolos florales, de la aromaterapia, de la psicoterapia, de la intencionalidad, y ahora productos. ¿Sabes qué? Que es bien curioso porque en la pandemia podíamos o tener sentido o no tener sentido, ¿no? Hubo tanta cosa y fue como mágico porque yo dije, amo las plantas, amo las flores y tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces hice 2 huertos en mi casa y me puse a estudiar herbolaria y fórmulas y descubrí que la unión de 7 plantas con toda la mezcla de una crema y con una intención, ¿no? Pues se me empezó a quitar el dolor. Y empecé a descubrir que si yo hacía esta crema, como tú dices, con esta actitud y esta intención en la luna nueva, y pues obviamente con el amor, ¿no? Que eso es básicamente lo que mueve al mundo, energetizaba yo esta crema, empezaba a tener una fuerza impresionante, ¿no? Y entonces la empecé a utilizar para mí, se me empezó a quitar el dolor de espalda, y luego la empecé a compartir, y dije, hay algo que fue una canalización de mis ancestros, donde dije, wow, ¿no? La unión de estas 7 plantas han hecho que se me quite básicamente el dolor y a mucha gente, ¿no? Y pues es 100% natural, ¿no? Entonces dije, esto lo tengo que compartir con el mundo. Entonces me pongo a crear esta crema y pues empieza a tener muchísimo éxito. Y pues hoy en día ya la estoy introduciendo al mundo para que la conozca. Y pues estoy muy contenta, ¿no? Muy contenta de poder compartir desde mi amor y desde la energía esta crema que se llama Harmonicé. Se las presento, perdón. Está avalada por la Confepris y bueno, es una joya. La verdad es que la hago con mucho amor. Pues, y pues sirve para dolores musculares, articulares e inclusive hasta piquetes y quemaduras, ¿no? Porque contiene caléndula. Qué padre. Volvemos a lo mismo, tener una vida con intención, tener una vida con propósito, que eso es lo que el dinero no nos puede comprar, que esto es lo que las cosas materiales, el mundo de afuera, no nos puede encontrar. Es entender que siempre la salida es hacia adentro. Entonces, a través del conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, a dónde queremos ir, eso es donde vamos sanando. Platícanos un poquito más de estas otras técnicas que manejas. Pues mira, básicamente en la logoterapia algo que me encanta es que Víctor Frank habla de las 5 vías hacia el sentido. La primera es la unicidad. La unicidad es conocerme, quién soy, quién eres tú. No hay otro Alfredo Suárez, o sea, eres tú único. A lo mejor hay alguien que se llama o se apellida igual que tú, pero tú eres único. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son inclusive tus defectos? ¿Qué te gusta? ¿No? Esta unicidad de entender quiénes somos, ir un poquito más adentro de descubrir, ¿no? En realidad, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? La segunda parte de la elección, ¿no? Todo el tiempo estamos eligiendo y no elegir es elegir no elegir, ¿no? Entonces, ¿qué estoy eligiendo en mi vida? Esa sería como la segunda. Y esa nos lleva a la responsabilidad. ¿De qué estoy siendo responsable en mi vida? ¿Estoy siendo responsable? ¿No estoy siendo responsable? Para poderme llevar a la libertad y de ahí autotrascender, ¿no? Entonces, básicamente, estas vías hacia el sentido nos ayudan como a entendernos mejor
ir autotrascendiendo en lo que queremos lograr en nuestra vida, ¿no? Entonces, es una parte de lo que también trabaja la logoterapia. Fíjate que uno de los grandes males de estos tiempos es, y por culpa de todas estas oralidades que ahora ya no nada más es lo que te llevas a la boca, sino lo que te llevas en las pantallitas y en los juegos y en todo esto, es justamente esta falta de sentido en los jóvenes. Y es impresionante cómo ha crecido el número de suicidios y cada vez se suicidan a menor edad. Esto es terrible y yo creo que mucho de este problema es justamente lo que acabas de mencionar. La gente no sabe quién es. La gente cree que no vale porque no tiene likes, porque no le dan, porque no le comparten sus videos, porque no los ven, porque quieren ser iguales a los demás, porque quieren ser normales. Y dentro de esta búsqueda de una normalidad, no se dan cuenta que todos los que creen que son normales tienen los mismos miedos, que todos pretenden ser normales, pretenden ser cool, cuando lo único que están haciendo es formar parte de una, ¿cómo podríamos decir? Una ilusión creada por estos medios, por estos sistemas en donde le dicen, lo normal es que te vistas así, lo normal es que hables así, lo normal es que bebas hasta embrutecerte o que uses drogas o que hagas conductas autodestructivas o que escuches cierta música destructiva que bueno, hablando de la época de Viktor Frankl, hasta 1930 y tantos, la música, casi toda la música se construía sobre una base de 432 Hz, que es sanadora. Y fue Hitler y su gente que manejaban perfectamente bien todo este tema esotérico, podríamos decir, cambian a 440 las frecuencias y empiezan a ser frecuencias destructivas, frecuencias que te invitan a los excesos, que te invitan al odio, que te invitan a la violencia, que te invitan a la depresión, a la ansiedad y todo esto. Entonces, siempre les recomiendo, busquen música que esté, digamos, hecha, construida bajo alguna de las frecuencias solfegios. Se escribe solfegio con doble G. Búsquenlas ahí en todos lados en YouTube, pero escúchenlas todo el día, pónganselas a sus plantas, hagan un experimento, en una habitación pongan esa música, pongan plantas, y en otra habitación pongan heavy metal. Y me dicen ustedes después cómo las plantas reaccionaron, y es impresionante, de verdad es impresionante. De hecho, yo pongo, para poner la crema, pongo esa música, ¿no? Con esos hertz para poder energetizar la crema. Y algo bien cañón que dices, que me encanta, es como caen en el sinsentido, ¿no? Cuando estamos en el borreguismo, cuando no sabemos ni quiénes somos, caemos en esta parte de borreguismo de no preguntarnos el para qué, ¿no? Porque cuando nos preguntamos el para qué hago esto, cambia, ¿no? Y entonces es bien interesante poderle decir como a todo tu público que se pregunten el para qué hago esto. Y como invitarlos también a que realmente hagan como un ejercicio, inclusive está escrito, ¿no? De decir quién soy y qué quiero. Y hacia dónde quiero ir en mi vida, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en este disco rayado de lo que debería de ser y no realmente de lo que quiero. Es interesantísimo esto porque la vida nos da lo que necesitamos, no precisamente lo que queremos. Y yo creo que tú hablabas hace rato de cómo nace, por ejemplo, el tema de las flores, de las cremas y esto que nace en pandemia. Y creo yo que la pandemia fue ponernos frente al espejo justamente para preguntarnos este tipo de cosas. Cantidad de personas subieron de peso porque sentían esta ansiedad de no saber qué hacer y corrían al refrigerador o a la alacena. Aumentó el alcoholismo, pero también hubo muchísimos divorcios, pero también hubo mucha gente que pudo integrar a la familia, que pudo integrar a la pareja. Pero fue este espejeo, no lo quieres hacer tú por la buena, bueno, pues te lo pongo por la mala, ¿no? Entonces siempre le digo, ¿por qué escoger o por qué esperar siempre a que sea por la mala en vez de ser proactivos e ir por la buena? ¿Cuántos de los que nos están escuchando conocen jóvenes o tienen jóvenes en su casa? Y digo jóvenes porque son los que están con más cuestionamientos. Nosotros, más grandes, pues tenemos obligaciones, tenemos que sacar adelante a la familia, y entonces nuestra mente puede estar un poquito más proactiva, cuando menos en la parte de productividad. Pero un joven
que se siente un poco nini, que no ha terminado la escuela o no está estudiando porque no sabe ni siquiera qué estudiar, pero que está metido en los juegos, en los videojuegos, pero que está metido en las redes, pero que está metido en todo esto, son los que están más en riesgo de verdaderamente caer en una ansiedad o en una depresión por este sinsentido. Entonces, créanme que este tipo de terapias son muy interesantes, sobre todo para este sector, creo yo. Corrígeme si estoy en lo... Sí, de hecho, de lo que estás platicando es caemos en una crisis existencial, ¿no? Y la crisis existencial nos desconecta de nosotros mismos. Tanto nos desconecta que caemos en la ansiedad, en la angustia, ¿no? Entonces, parte de lo que trabajamos en la terapia es como trabajar ese vacío existencial, esa crisis existencial, para que otra vez vuelvan a entender qué es lo que quiero yo y hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Porque a veces caigo en la creencia, ¿no?, que esto es lo que debo de hacer o esto es lo que me hace ser quien soy, ¿no? Y en realidad no. Cuando nos tenemos como este clavado interno y podemos descubrir realmente qué necesitamos y en qué somos buenos, qué nos hace vibrar, qué nos hace sentirnos vivos, hace toda la diferencia y volvemos a reconectar con nuestro verdadero ser, ¿no? Con nuestro sentido de vida. Padrísimo. Pues bueno, yo quiero comprometerte aquí ahora con nuestro público, Claro, al menos sí. de la Ciudad de México, a dos cosas. Una, con la gente de la Ciudad de México, el Estado de México, que podamos hacer un live, un en vivo, digamos, una conferencia en donde podamos invitar gente, que vayan los jóvenes, que hagan este tipo de prácticas. Yo ofrezco a hacer este ejercicio profundo, esta terapia a través de la hipnosis grupal para poder llegar a esta búsqueda de sentido, pero que podemos hacer algo. Me encanta lo que haces, que conozcan además tus productos, pero la otra es, ya no nos da tiempo de hablar de Corea. Entonces, quisiera invitarte, comprometerte a una segunda charla en donde me platicabas tú fuera de micrófonos, fuera de cámaras, de las personas con las que estás trabajando en estos métodos. Sí, sí, sí. Entonces, que invitaras tú a quien quisieras, esta es tu casa, y que pudiéramos hacer una segunda entrevista. ¿Cómo cerrarías el día de hoy? ¿Hay algo más que nos quieras comentar? ¿Alguna otra técnica? Yo digo o más bien me gustaría cerrar con una frase que dice Víctor Frank, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y los invito como a reflexionar en esta frase donde nos lleva a ver realmente en qué nos conectamos y con qué nos conectamos, ¿no? Entonces, muy contenta también y agradeciéndote de darme este espacio de poder expresar un poquito y platicarles un poquito de lo que hago. Y pues me voy como muy contenta y muy agradecida. No, hombre, contento yo de que hayas estado aquí. La verdad es que siempre nos falta tiempo para charlar. Yo aprendo muchísimo. O sea, además dicen que el que enseña aprende dos veces, ¿no? Entonces siempre escucharte y volver a esas cosas que de pronto leímos hace mucho tiempo y ya se nos fue al archivo muerto. Volver a escucharlo siempre es como refrescante, ¿no? Siempre es padre. Entonces, pues bienvenida, esta es tu casa cuantas veces quieras venir. Por favor, pónganos sus comentarios. Si hay algún tema en particular que quieran que Sandra abunde en él, por favor, pónganlo en los comentarios. ¿En dónde te podemos encontrar, Sandra? En mis redes, como Sandra Kalach en Instagram o Armonicer_cremas también en Instagram. ¿Tienes algún curso? ¿Tienes solamente impartes terapias? Solamente imparto terapias hasta ahorita, sí. Muy bien. ¿Presenciales? ¿Por Zoom? Presenciales, por Zoom también, ambas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerle nuevamente a Sandra. Y pues bueno, si les gustó el video, por favor recuerden darle clic a la campanita, suscribirse y darle un like. Compártanlo, por favor. Gracias.